Listo. Buenas tardes con todos y con todas. Para el área de letras y estudios culturales es un gusto auspiciar esta conferencia del profesor Antonio Fernández Góes. Él ha hecho estudios de doctorado y proviene de la Universidad de San Paulo. Y digo que para esta universidad y para el área de letras es una actividad importante. Espero que sea la participación más dinámica con los que estamos aquí presentes y ojalá genere también muchas inquietudes para quienes siguen por streaming esta sesión. La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, mantiene una cátedra que se llama Brasil, Comunidad Andina, que da cuenta del interés de la universidad, interés institucional y académico, de pensar el mundo andino, el mundo latinoamericano, en conexión con Brasil. En general, en nuestra cultura universitaria, Brasil aparece como otro continente, sin percatarnos que exactamente es un vecino nuestro, aunque no compartamos frontera directamente. Pero somos fronterizos en términos de medio ambiente, de compartir zonas de la Amazonía, que ciertamente nos proveen de contactos culturales que son necesarios de conocer, de discutir, de analizar, en la perspectiva de pensar una integración cultural más dinámica. Creo que la universidad tiene esta inspiración de apenas haya la posibilidad de tener una integración académica con lo brasileño, con el universo del Brasil, nosotros lo aceptamos de inmediato. Antonio está aquí porque ganó una especie de concurso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y es un gusto tenerlo en la universidad. Creo que vamos a explotarlo un poco más en los próximos meses y en las próximas semanas. Él va a coordinar un curso abierto sobre literatura brasileña, también en este mismo empeño de pensar la dimensión del horizonte cultural latinoamericano incorporando a Brasil. Cómo será necesario en algún momento también pensar las islas caribeñas que hablan francés, holandés, creol y en general todas las comunidades nacionales lingüísticas que existen en América Latina. Esa es la postura de la universidad y por tanto es un gusto presentar esta charla denominada Senderos de la Educación Indígena en el Noreste Amazónico, tradiciones orales y visuales de los Banigua. Antonio, es un gusto haber hecho esta breve introducción. Por favor, tienes la palabra, nuestra escucha y espero también que nuestra atención para poder hacer de este espacio uno de mutuo aprendizaje. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, profesor Fernando Balseca. Es un gusto compartir con ustedes algo de mi tesis doctoral. Yo voy a leer el guión porque el tiempo vuela, ¿no? Y seguramente ya encadenándose con el discurso del profesor Fernando, seguramente ustedes tendrán muchísimas más similitudes que diferencias, ¿no? Entre las experiencias que vamos a compartir acá. Y creo que para esto estamos para debatir también estas similitudes en procesos, ¿no? Bueno, entonces les preparé unas diapositivas y vamos hablando. Yo voy hablando mientras pasamos estas diapositivas, ¿sí? Entonces, llegué acá
en la Universidad Andina en el marco de la Cátedra Brasil, Comunidad Andina, como el profesor Fernando ya les comentó. Agradezco muchísimo al profesor Fernando, al área de letras, a Raúl Serrano también, que está en presencia acá con nosotros, por todo el apoyo brindado. Agradezco a toda la universidad por todo el apoyo brindado. Y parte de nuestro trabajo entonces es un trabajo de difusión de las culturas de Brasil. Gran parte de estas culturas son las culturas originarias, de los pueblos originarios. Les voy a pasar uno de los libros que la embajada de acá, la embajada brasileña en Quito, ya ha producido sobre este tema, sobre los pueblos originarios, ¿sí? Es para que lo ojeen nomás, tienen que devolver el libro. Sí, sí, me gusta compartir algunos libros para que podamos reflexionar mientras pasamos las diapositivas, ¿sí? Entonces, sí, básicamente la experiencia de mi tesis es con la comunidad Cabarí, que es una comunidad del pueblo Baniwa con quienes trabajo desde 2012. Entonces, desde el grado en lingüística, después en la maestría y ahora en el doctorado sigo colaborando con esta comunidad que está en lo que llamamos el noreste amazónico, ¿sí? Entonces, vamos a ver un pequeño video de la comunidad Cabarí que plasma mucho de lo que vamos a presentar en esta charla, ¿sí? Y igual ilustra la región, que es el noreste amazónico, ¿no? Para que conozcan un poco más sobre esta región, ¿sí? Sí, estamos ubicándonos con las pantallas y ya va a aparecer el video. Bueno, ya les adelanto que esta región que es llamada noreste amazónico, ¿no? El noreste amazónico es poblado por comunidades ribereñas, ¿no? Son comunidades ribereñas que están en la frontera de Brasil con Colombia y Venezuela. Entonces, mientras tanto, les voy adelantando algunas informaciones, ¿sí? Es una zona marcada por los retos logísticos, ¿sí? De los bosques y igual de muchas cascadas a lo largo de estos ríos. El principal es el Río Negro y los Baniwas son originarios de un otro río que se comunica con el Río Negro, que es el río Isana, ¿sí? Y en el noreste amazónico viven etnias de ramos lingüísticos muy distintos, ¿sí? Entonces, ya les adelanto, ahí hay los Yanomami, hay los Arawak, hay personas que hablan lenguas tupi también, y Nukak, sobre todo, y Tucano Oriental, ¿sí? Acham que ensino de qualidade é somente pintar a sala de aula, né? Estrutura, construir uma escola assim de alvenaria e enviar material escolar e merenda chegar tudo antes do início da aula. Para eles, esses pontos já é o que vai levar o ensino de qualidade nas áreas, né? Nas escolas. Eles são, mas só que não é somente esses daí.
muy bien. Ah, entonces ahí podemos, en la segunda diapositiva, ¿sí? Muchas gracias, profesor Diego del Instituto Brasileño Ecuatoriano, que nos está ayudando muchísimo. Incluso estamos organizando una exposición sobre los pueblos originarios de Brasil en el IBEC también, con el profesor Diego, que es experto en cine y también trabaja con la gestión cultural del instituto. Está acá al lado de la universidad, ¿no? Cerca de la 12 de octubre. Muchas gracias, profesor. ¿Sí? Entonces, sí, con el video, sí, lo que me gustaría subrayar también es que, como ya les dije, es una zona marcada por el contacto interétnico, ¿sí? Y celebraciones como el Dabukuri son fundantes, ¿no? Son elementares en la zona, ¿sí? Son celebraciones en las cuales funciona la exogamia, ¿no? Muchos de estos pueblos son exogámicos, ¿sí? Y patrilineares, ¿sí? Y la itinerancia de estas fiestas funcionan de manera bastante importante en toda la región, aunque hayan habido muchos procesos que vamos a comentar vinculados a la evangelización. Estas reglas de exocamia se mantuvieron a lo largo del tiempo, ¿sí? Y entonces, el discurso del profesor Ronaldo, que empezó en el video, es un discurso que va más allá de la estructura física de las escuelas indígenas, ¿no? Para reflexionar sobre lo que sería la calidad de enseñanza en una escuela indígena, sobre todo acerca de metodologías, de cuáles saberes circulan en una escuela y sobre todo la participación en las tomas de decisión. ¿Quién elige estos saberes? ¿Quién elige todo lo que va a pasar en una escuela, ¿no? Por medio de estos tipos de relatos, como lo del profesor Ronaldo, yo fui organizando algunas características de las escuelas Baniwa, ¿no? Y nuestro problema de investigación sería el siguiente, sería una pregunta, ¿no? Las escuelas indígenas se han opuesto al paradigma colonialista de escolarización moderna. Mi respuesta es que sí. Y para confirmar esta respuesta afirmativa a ustedes, voy primeramente a aclarar sobre lo que hemos llamado de paradigma colonialista de escolarización moderna, que está ahí a la izquierda, ¿no?, de la diapositiva, ¿sí? Después les voy a presentar cómo he descrito algunas prácticas que considero incluso innovadoras en estas escuelas, si comparamos con el recorrido histórico, ¿no?, de relaciones entre indígenas y no indígenas, que marca los procesos coloniales. ¿Sí? Y finalmente les voy a mostrar algunos caminos de escolarización de los Baniwa que serían justamente caminos para oponerse al paradigma colonialista. Yo ya les adelanto que me parece que no se trata de una ruptura radical, sino que gestos de oposición, ¿no?, graduales, ¿no? Y el marco teórico de esta investigación es básicamente una unión bastante fuerte en Brasil del estructuralismo, de la antropología y de la lingüística, que es importante para la descripción de las cosmovisiones de estos pueblos originarios y de su organización social, igualmente, ¿no? Especialmente la exogamia que les comenté y celebraciones como el Dabukuri, que son celebraciones interétnicas, ¿sí? Es una unión de este estructuralismo que fundó muchas universidades en Brasil con otra corriente que fundó igualmente otras universidades importantes de Brasil, sobre todo la Universidad de Brasilia, que es el llamado indigenismo brasileño, que tiene más que ver con estudios de los contactos y conflictos entre indígenas y no indígenas, ¿sí? Con nombres como Darcy Ribeiro, por ejemplo, que
estuvo conectado en un curso de literatura brasileña del profesor Fernando que me pareció genial, ¿no? Con los documentales sobre la obra de Darcy Ribeiro, ¿no? Entonces Darcy Ribeiro sería un hombre del indigenismo brasileño y uno de sus discípulos, por así decir, sería José Pacheco de Oliveira. Este lo utilizo bastante en esta investigación, ¿no? Entonces, esta unión entre estructuralismo y el indigenismo de Brasil está plasmada en el concepto de territorialización. La territorialización fue definida por este investigador, José Pacheco de Oliveira, ¿sí? Y otras palabras clave me parece que son la historia indígena y del indigenismo, ¿no? Con una obra de un antropólogo igualmente importante y es nuestro parcero de investigaciones, ¿no? Que es Robin Wright. Entonces, vale señalar que la definición de paradigma que manejamos acá tiene que ver con conjunto de creencias y hábitos presentes en el cotidiano de familias, de una comunidad, ¿no? De una escuela, ¿sí? Y el método etnográfico nos ayuda justamente a observar y a interpretar un cotidiano específico, ¿sí? Entonces, llamamos esta investigación de una etnografía colaborativa, ¿sí? Porque también lleva en cuenta demandas, necesidades de la comunidad y está formada por un grupo de entrevistas grabadas en video y especialmente conversaciones informales, ¿no? Que son ahí apuntes de cuadernos de campo, ¿no? Entonces, este paradigma tiene un rasgo normativo, ¿no? De escolarización que justamente sería poco abierto a la participación social en las tomas de decisión de la escolarización sobre todo, ¿no? Y vamos a observar que la trayectoria más reciente de formación de maestros Baniwa, al contrario, es más bien descriptivista, ¿no? Es más cercana a las metodologías científicas, ¿no? A la enseñanza a través de investigación. Investigación sobre sus propias culturas, sus propios saberes, ¿no? Y históricamente, esta tarea pedagógica, esta tarea de escolarización, hasta mediados del siglo XX era llevada a cabo por misiones salesianas en el noreste amazónico, ¿no? Creo que esto es similar a muchos otros procesos, en Ecuador también me imagino. Son procesos muy similares a los residential schools canadienses también, ¿sí? Ahí los niños eran básicamente sacados de sus comunidades hacia los internados, ¿no? Que estaban ubicados en zonas urbanizadas de estas ciudades, ¿no? Entonces ahí tenemos el segundo video, ¿sí? El segundo y último video, ¿sí? Este video no tiene, no es necesario sonido, ¿no? Es para que miren un poco en blanco y negro cómo operaba, ¿no? Los internados en comienzo del siglo XX, ¿no? En el noreste amazónico. Entonces, básicamente los salesianos enseñaban lengua portuguesa a todas las distintas etnias de esta región, que son más de 20 etnias, ¿no? Con el propósito, entre comillas, de civilizar, ¿no? A los pueblos originarios y prohibirlos de repasar sus propios conocimientos, ¿no? Como consecuencia, algunas arquitecturas y mucho de la cultura material, muchos de los saberes materiales de estos pueblos fueron demonizados, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿sí?
Y se puede decir que estos internados tenían una función centralizadora de escolarización en cuanto fuente de conocimiento. La escuela sería un único centro de conocimiento y esto se opone bastante a las dinámicas que vamos a presentar acá, ¿no? Creo que por ahí ya está bien, muchas gracias. Sí, más bien para ilustrarles. Igual podemos compartir estas diapositivas con ustedes después, con mucho gusto, ¿sí? Y entonces regresando a estructuras como esta a la derecha, arquitecturas como esta, que esta se llaman de malocas allá en la región, malocas, ¿no? En Colombia también lo llaman así, en el Vaupés, de malocas, ¿no? Ahí las malocas son espacios en donde las celebraciones como el Dabucurí, por ejemplo, suceden, ¿no? Estructuras como estas fueron demonizadas, ¿no? Y fueron reemplazadas por estructuras parecidas a edificios, ¿no? Que son las escuelas modernas, ¿no? Y entonces, durante este periodo de poder de estos internados, igualmente otras misiones fueron llegando a estos territorios del noreste amazónico, sobre todo a territorios poco asistidos por los internados, porque son muchas poblaciones en este noreste amazónico. Para que tengan idea, la municipalidad de San Gabriel da Cachoeira, que es la que cobija ahí casi todo el noreste amazónico, es la tercera ciudad más grande de Brasil, ¿no? Si no me equivoco, el papá del profesor Diego trabajó en esta región, ¿no? ¿Sí? Entonces, es una región larguísima en extensión y que también tiene población grande, ¿no? ¿Sí? Y es considerada la ciudad más indígena de Brasil, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos internados tampoco asistían a toda la población originaria para esta propuesta de escolarización, ¿sí? Y entonces otras misiones fueron llegando, ¿no? Y otras misiones fueron aportando con otras metodologías in situ, ¿no? Sin sacar las personas de sus comunidades, ¿no? Estamos hablando sobre todo de la New Tribes Mission, que tiene este icono de Frank Lobach, que promocionó bastante metodologías de enseñanza a adultos, ¿no? De lectoescritura a adultos, así como Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire fue muy divulgado por la teología de la liberación. Entonces ahí otras misiones fueron llegando en la zona inmediatos de los años 60, sobre todo, ¿no? Y con la lectoescritura a adultos y igualmente con la instalación de radios comunitarias hechas bajo la demanda de estos pueblos originarios, ¿no? Con estas otras misiones, empezaron a producir cartas, intercambiar cartas con otras regiones, intercambiar mensajes por radio y todo esto fue importante para un empoderamiento de liderazgos Baniwa, ¿no? Que pasan entonces a crear sus asociaciones locales, ¿no? Y les voy a pasar otro libro acá, que es bastante importante, que es un balance de más de 20 años de asociaciones indígenas en Brasil. Muchas gracias. Sí, entonces son estas asociaciones que empezaron a proponer y gestionar las primeras escuelas indígenas de la región, fundadas bajo un discurso que valora los saberes y sobre todo los territorios originarios, ¿no? Y entonces en los años 80 del siglo pasado, los problemas con la minería explotaron en esta región del noreste amazónico, ¿no? Y hicieron con que estas asociaciones interpretaran justamente que la educación salesiana, que era la hegemónica, ¿no? Ella no formaba personas que reflexionaran mucho, ¿no?
sobre estos procesos sociales, ¿no? Entonces empezó a ganar fuerza con este movimiento de las asociaciones el discurso de derecho a una escolarización propia, en medio a una serie de amenazas y desplazamientos de estas comunidades por cuenta de los problemas con la minería, ¿no? Incluso es esto que motiva la fundación de esta comunidad con la cual colaboro por estos años, ¿no? Esta comunidad Cabarí fue fundada por personas que se desplazaron por cuenta de la minería ilegal. Entonces, bajaron el río y fundaron una otra comunidad por cuenta de los conflictos, ¿sí? Y luego lo que llamamos del paradigma colonialista en el noreste amazónico se refiere a la educación salesiana en cuanto a matriz y también la llamada educación bíblica, que sería de la New Tribes Mission, ¿no? Que aunque no prohibiera los idiomas, seguía prohibiendo muchas prácticas culturales, sobre todo las tradiciones visuales de estos pueblos, ¿no? La danza, las pinturas corporales, ¿sí? Entonces, son matrices que siguen en las mentalidades de las personas de estas comunidades, ¿no? No desaparecieron, ¿sí? Y yo trato también de incluir incluso los movimientos más progresistas de educación en este paradigma también, ¿no? Como las corrientes de la escuela nueva, ¿no? Pues incluso las corrientes de la escuela nueva poseen una idea de llevar modernidad por medio de la escolarización, ¿no? Que igual me parece peligrosa, ¿sí? Entonces, el problema es que en todas estas matrices, incluso en las más progresistas de escolarización, me parece que hay el riesgo de que la escolarización pueda significar una simple transmisión de contenidos o de infraestructura dichas modernas, ¿no? A estos pueblos, ¿sí? Entonces, aunque la escuela nueva haya sido influyente, ¿no? Sobre todo por este enfoque de enseñanza por investigación, que vamos a hablar más, ¿no? Estas matrices, ¿no? Ellas siguen en el cotidiano, ¿no? De los maestros, ¿sí? Entonces, me parece que tenemos ahí algunas matrices importantes, o sea, la escolarización para la cristianización, para la integración nacional y para la modernización, ¿no? Todas ellas, me parece que el primer sendero que les presento sería justamente filtrar todas estas matrices de escolarización colonialista, ¿no? Sacar algo de positivo de estos modelos también. Esto es lo que observamos y escuchamos en muchos relatos de los maestros Banima. Este sería un primer sendero, ¿sí? O sea, resignificar todos estos procesos. No hay una ruptura radical, ¿no? Y acá es necesario aclarar esta distinción, ¿no? Entre educación indígena y educación escolar indígena, que es muy marcada en Brasil, ¿no? Con estos términos, literalmente, ¿no? La primera serían los saberes repasados, ¿no? Por las tradiciones orales y visuales, justamente, entre las generaciones de familias, ¿no? Y de modo, esto es importante, de modo descentralizado, ¿no? No se concentran solamente en una escritura o en una iglesia o en una escuela, ¿sí? No se concentran en uno solo espacio en el territorio, ¿sí? Y la educación indígena me parece que se comunica bastante con el concepto de educación por la atención de Tim Ingold. También me parece que es importante el acto de observar estos rasgos de performance en la educación indígena, ¿sí? Y en cambio, lo que tenemos es que las escuelas indígenas ya funcionarían bajo tiempos escolares, ¿no? Bajo otros tiempos, ¿sí? Con
una especificidad, ¿no? La educación escolar indígena, esto es una conquista, ¿no? De los movimientos, ¿no? La educación escolar indígena funciona con esta especificidad, aunque dependa de los tiempos escolares, de las negociaciones con las secretarías, tiene este rasgo específico de valorar las decisiones comunitarias para lo que van a hacer con la escuela, ¿sí? Y por esto también hay mucha diversidad, ¿no? Por ejemplo, unas escuelas van a valorar más estas tradiciones orales y visuales, mientras que otras no tanto. En general, lo que podemos decir es que estas escuelas transcienden una mirada normativa de la escolarización colonialista, ¿no? Pues tampoco hay un único camino, ¿no? Para ellas, ¿sí? Y lo que hemos observado es que la formación de los maestros Baniwa va a ser muchísimo más descriptivista, justamente porque las asociaciones Baniwa se acercaron de manera muy consistente con universidades de Brasil y de afuera de Brasil. Y entonces, desde esta alianza gana fuerza la enseñanza a través de la investigación, ¿sí? Y este encuentro, entonces, entre las tradiciones orales y visuales de los Baniwa y aspectos de modernidad, igualmente que fueron traídos por las universidades, por los grupos de investigación, ¿no? Ah, Me parece que fue un marco de transición, ¿no? O sea, ahí tenemos en la diapositiva el marco de las etnociencias, ¿no? Que a mí no me parece que el tema principal es enfocarse en el concepto de etnociencia, sino cómo los Baniwa se han apropiado de este tipo de metodología para producir lo que ellos querían, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, lo que pasa es que me parece que ahí hubo una transición importante, ¿no? Una transición para el protagonismo de los maestros Baniwa observado hoy, ¿sí? Entonces, hubo una influencia muy grande de la experiencia de los Witoto, por ejemplo, de la Amazonía peruana, en diseñar sus escuelas con base en sus propias categorías de pensamiento y con su calendario agroecológico también, ¿no? Ah, entonces, estos aspectos de los Witoto influenciaron bastante el modo como las escuelas, las primeras escuelas Baniwa pasaron a funcionar. El modo como arrancaron fue bajo alianzas con investigadores no indígenas, ¿sí? Y desde ahí empezaron a buscar temas del cotidiano, ¿no? De sus comunidades para investigar dentro de la escuela, ¿sí? Y en cuanto a consecuencia de estas alianzas, hay la ampliación de las fuentes de conocimiento, ¿no? O sea, el punto es que no se trataba más de llevar una cultura a estas escuelas, ¿no? En este marco de estas alianzas con los investigadores de las universidades, ¿no? Me parece que más bien, ¿sí? Sería el tema de empoderar las poblaciones porque ellas demandaban estas formas de sistematizar sus propios saberes, ¿sí? Sus propios conocimientos. Entonces ahí en la imagen, creo que esto sería lo que Ingold llama de educación por la atención, ¿no? Ahí en la imagen tenemos el joven el García que pone atención, ¿no? Al anciano que confecciona una artesanía, ¿no? Esta artesanía es importante para secar la harina de yuca, ¿no? Es una herramienta que se llama chipichi en, en, en una de las lenguas, ¿no? De la región, ¿sí? Pero esta artesanía está hecha con base en residuos sólidos, ¿no? Está hecha de plástico en la foto, ¿sí? Está hecha de plástico, ¿sí? Que incluso ha crecido mucho, ¿no? El consumo de plástico,
sobre todo tras la pandemia, ¿no? En estas comunidades. ¿Sí? Entonces ahí es importante porque cuando hablamos, por ejemplo, de innovación, tiene mucho más que ver con la llamada innovación social, ¿no? O sea, no tiene que ver con llevar alta tecnología a las comunidades simplemente. Esto también es importante, pero más bien la importancia de los nuevos procesos sociales implicados en la escolarización propia de los Baniwa. Este reacercamiento, por ejemplo, entre generaciones, son nuevos procesos sociales que son innovadores si comparados con la educación colonialista, ¿sí? Entonces, es importante subrayar que estas escuelas ponen atención justamente a una serie de problemas socioambientales, ¿no? Que se convierten entonces en temas de investigación de sus escuelas. Luego hubo este giro, ¿no? Desde las prohibiciones hasta el derecho a la educación propia, que de hecho acompaña un giro en la legislación internacional, como ustedes saben, ¿sí? Y el último decreto ahí, que está con enlace, pero no es necesario que lo abramos, el enlace. Este último decreto me parece muy importante en Brasil, que es el decreto de los territorios etnoeducacionales, ¿no? Que valoran justamente las dinámicas propias de cómo estas etnias se trasladan en sus territorios e intercambian sus saberes, ¿no? Y un disparador muy importante para rememorar y fortalecer estas tradiciones es justamente esta imagen de abajo, ¿no? Que son los petroglifos, ¿no? Entonces, muchos de estos petroglifos que serían uno de los iconos principales de las tradiciones orales y visuales de los Baniwa, ¿sí? Se refieren al origen mítico de estos pueblos, ¿sí? O sea, por donde pasaron los entes fundadores de las etnias, ¿sí? Entonces ahí tendríamos lo que podemos llamar, como prefieran, ¿no? Podemos llamar de historia oral, podemos llamar también de territorialización, también una historia del poblamiento de los Baniwa por medio de los petróglifos, ¿no? Por medio del mapeo de los petróglifos, ¿no? O sea, son disparadores. Cuando un anciano se encuentra con un petroglifo, perdón, como este, empiezan a contar historias, ¿no? Ahí se escuchan historias, ¿sí? Entonces, ahí en esta diapositiva tenemos un ejemplo de diseño curricular que tiene esta palabra en el centro Cupixá sería plantación, ¿no? Sería el plantío, ¿no? La plantación como centro de conocimientos, ¿no? O sea, para los Baniwa es importante que la mujer siga con su mamá, por ejemplo, en la plantación, que el hombre siga con su papá en la plantación, y ahí en estos procesos uno, por la atención, aprende muchos saberes, ¿no? Sobre el plantío, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí en verde serían, en este diseño, ¿no? En verde serían los saberes tradicionales y en blanco habrían los saberes escolares, ¿no? O sea, los saberes de las asignaturas convencionales de las escuelas modernas, ¿no? Y estos son, bueno, podemos llamar de muchos modos, ¿no? O sea, algunos llaman de mapas semánticos, ¿no? Son muy similares a los procesos de los Witoto en la Amazonía peruana, ¿no? Que forman el método inductivo intercultural de Gaché, ¿sí? Y algunas características del diseño de estas escuelas serían estas que están al lado derecho, ¿no? De la diapositiva. O sea, primero, saberes descentralizados, ¿no? O territorializados, como prefieran ustedes, ¿no? O sea, en los ríos, las sierras, hay muchos espacios en donde uno aprende.
porque en cada uno de estos espacios hay disparadores para narrar, para rememorar, ¿no? Entonces, saberes descentralizados. Segundo, la autoformación, que es una herencia, ¿no? Del intento de autogestión de estas asociaciones indígenas, o sea, los maestros organizan sus propios talleres, seminarios, muchas veces de manera independiente a los gobiernos, incluso porque son olvidados, ¿no? Por los gobiernos. Tercer, las políticas lingüísticas, sobre todo para valorar estas lenguas que antes fueron prohibidas bajo muchas sanciones, ¿no? En los internados, sobre todo, pero no solamente en los internados. Y por último, la experimentación de metodologías como la enseñanza a través de la investigación y también las dramatizaciones, ¿no? Que registran, la investigación registra los saberes, ¿no? Y las dramatizaciones especialmente valoran las artes, ¿no? Como por ejemplo las adivinanzas, las danzas, ¿no? Cuando los maestros hacen las presentaciones culturales, ¿no? A las familias en la escuela, ¿no? Incluso antes, estas adaptaciones eran hechas por escritores de afuera, ¿no? Entonces acá tenemos un ejemplo de escritor amazónico, ¿no? Antes la literatura amazónica era hecha de Brasil, les comento de Brasil, ¿no? La literatura amazónica era sobre todo de escritores que eran de afuera de estas comunidades, ¿no? Como este ejemplo muy interesante, pero lo que pasa es que hoy son las propias comunidades que adaptan, ¿no? Estas dramatizaciones al teatro, a la literatura, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos este cambio ahora, ¿no? Entonces, tenemos dos escuelas que tuvieron notabilidad al arrancar con estas características, ¿no? Sobre todo bajo estas alianzas, ¿no? Entre asociaciones, universidades y ONGs también, ¿no? Para arrancar con esta escolarización propia, que ellos llaman propia, ¿no? Sucede que estas primeras escuelas funcionaron como en cuanto a proyectos, ¿no? No funcionaban como políticas públicas todavía. Entonces, una escuela empezaba y otras comunidades más lejanas querían también tener una escuela similar, ¿no? Y no querían solamente tener la escuela similar, pero tener las buenas relaciones con los no indígenas, relaciones que ya no eran violentas como antes, ¿no? Relaciones más bien diplomáticas, ¿no? Con las universidades, proponer proyectos, ¿no? Esto llamaba la atención con estas primeras escuelas, ¿no? Entonces ahí tenemos la escuela Tuyuca y la escuela Pamali, ¿no? Entonces, mientras que la escuela Tuyuca se notabilizó por la revitalización lingüística, la escuela Pamali, que es la primera escuela de los Baniwa en este marco de escolarización propia, ella se notabilizó por otro proceso, ¿no? Sería más bien un proceso de reconciliación de las familias divididas entre cristianos y católicos, ¿no? Entonces eligieron un espacio que no era habitado, tenía allá petroglifos, era un sitio sagrado, pero no era habitado más, no era más habitado. Eligieron un espacio neutral en relación a la religiosidad, para fundar esta escuela Pamali, justamente para reconciliar las familias que estaban divididas, ¿no? Y entonces estas escuelas han influenciado a todas las demás en el noreste amazónico con sus discursos, publicaciones, con sus metodologías, ¿no? Y muchos de estos maestros fueron formados por el llamado primer magisterio indígena, ¿no? De los años 90. Es reciente, estamos hablando de un balance de más o menos 30 años, es un proceso reciente, ¿sí? Y estos magisterios, esta formación de los normalistas, ocurrió in situ, dentro de las comunidades, ¿no?
incluso propicio para valorar sus saberes, sus territorios, y bajo estas alianzas con las universidades públicas, sobre todo, como esta acá, ¿no? Universidades con esta apertura, ¿no? A los saberes. Entonces, ahí tenemos una foto que ilustra un poco cómo la presencia de estudiantes indígenas en las universidades de Brasil es todavía pequeña y reciente, ¿no? Esta imagen es de un convenio que firmamos a lo largo de las investigaciones con estas asociaciones Baniwa, ¿no? En el sentido de seguir apoyando a estas escuelas a través de estas investigaciones colaborativas, ¿no? A través de educación continua, acciones afirmativas también para ingreso de estos estudiantes Baniwa en la maestría y doctorado, ¿no? Esto es muy importante. Esto es muy importante porque justamente las investigaciones de posgrado de los Baniwa, que ya están publicadas, son muy valiosas y son muy utilizadas en esta investigación igual, ¿no? Entonces, estos estudiantes de posgrado, como también ya fueron formados, muchos de ellos, en este marco de escolarización propia, ellos tienen aportes muy interesantes para reflexionar sobre la educación en general, ¿no? Entonces, ellos revisitan, sobre todo, las etnografías hechas por investigadores de afuera, ¿no? Como yo también, ¿no? Y intentan acoger, ¿no? A las demandas de sus propias comunidades, ¿no? Por ejemplo, a comprender la diglosia, ¿no? El conflicto entre el portugués y las lenguas originarias en estas escuelas, ¿no? ¿Por qué todavía el portugués es más fuerte en las escuelas? Aunque haya todo este marco, este cambio de mirada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otro tema de estas investigaciones de los maestros Baniwa que están en los posgrados ahora, importante, los cruces, ¿no? Entre la evaluación de los maestros y las categorías propias de su cosmovisión sobre qué es un líder, qué es ser un liderazgo, una lideresa Baniwa. Esto se cruza a veces con qué es ser un buen maestro, qué es ser una buena persona. Estos valores se cruzan cuando las comunidades van a evaluar a estos maestros a fines del año, por ejemplo, ¿sí? Y esto es importante si regresamos al tema de la formación anterior, ¿no? De las matrices anteriores, es que justamente estas escuelas Baniwa se proponen a apoyar la formación de líderes, ¿no? Líderes bajo categorías de la cosmovisión Baniwa. O sea, para los Baniwa, por ejemplo, es importante diferenciar un líder de ceremonias, por ejemplo, un líder ceremonial y un líder político que va a hablar con los de afuera de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo sus concepciones propias de líderes, ¿no? Y entonces aquí se nota que también la influencia de estas primeras escuelas genera dudas también, ¿sí? Genera conflictos también, controversias, ¿no? Y justamente por esto pienso que cada comunidad interpreta a su manera estas matrices de la educación colonialista, esta nueva matriz de la escolarización propia de los indígenas, ¿no? Y cada escuela construye su propio sendero, ¿no? ¿Sí? Y estas escuelas tampoco deben ser iguales, ¿no? Según la legislación, no tienen que ser iguales, ¿sí? Sí, entonces esta sí es la comunidad Cabarí que acompaño hace 10 años. Les voy a pasar un libro, ¿no? Que ah, ellos producieron. Sí, entonces este libro está basado en un sendero por el bosque, ¿no? Por la selva, que está ahí en su comunidad, ¿no? Sí, entonces
el libro es utilizado, este libro que estamos pasando ahí, es utilizado en la escuela y también se utiliza en senderos turísticos, ¿sí? Esto es parte de otro proyecto que tiene que ver con la escuela también, ¿sí? Con los turistas que visitan esta comunidad. Cabarí tiene dos sierras al fondo de la comunidad, ¿sí? Entonces, este sendero por el bosque tiene que ver mucho con el concepto de territorialización, ¿sí? O sea, apropiación del territorio, ¿no? Y también tiene que ver con la enseñanza a través de la investigación, ¿sí? Entonces, como ya les había dicho, Cabarí fue fundada por familias desplazadas, ¿no? Tras la crisis de mineración en el Río Negro, en los 80 más o menos, ahí tienen los mapas, ¿no? La familia del líder que nos guió por el sendero en este libro, ¿no? Fundó la comunidad que está en el mapa al lado derecho, ¿no? Él fundó la comunidad en una zona más cercana, ¿no? A la ciudad de San Gabriel, ¿no? Y después, bajo los principios de exogamia, las familias, estas primeras familias se fueron casando con personas de familias de otras ramas lingüísticas, ¿no? Sobre todo Tucano y Nucac. Y estas familias tienen menos poder en las tomas de decisión de la comunidad. Este incluso es un reto de la comunidad y de la escuela, ¿sí? Entonces, en estos senderos más adentro de la comunidad, como en las fotos, son usados por la escuela para investigar nombres de animales, nombres de plantas, ¿no? Son utilizados en las visitas turísticas hacia las sierras, como en la foto a la izquierda, ¿sí? Son utilizados en representaciones también, al lado derecho, también. Y aquí vale señalar que con este concepto de territorialización, queremos decir también que hay un agenciamiento de nuevos recursos, ¿sí? De nuevas instituciones, ¿no? Por cuenta de estos contactos y conflictos, ¿no? De los pueblos originarios. Entonces estamos hablando acá, nos referimos a, por ejemplo, la escuela, los puestos de salud, las iglesias, los puestos militares, incluso las asociaciones, son todas nuevas instituciones que estos liderazgos, lideresas están manejando de modo más reciente, ¿no? ¿Sí? Y igual, de manera conceptual, ¿no? La idea de recursos es igualmente importante aquí, ¿no? Porque me parece que hay una traducción de la idea de recursos, ¿no? Que tiene más que ver tal vez con el tema de los derechos a la naturaleza, lo que hacen acá los Baniwa, ¿no? O sea, es una gestión acoplada, ¿no? De sus saberes, de sus territorios, ¿no? Eh, y no solamente un extractivismo de la idea clásica de recursos naturales finitos para un desarrollo infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces hay un acercamiento que sería una traducción, ¿no? La traducción en cuanto a acercamiento conceptual entre recursos naturales, gestión del territorio y un movimiento más reciente de patrimonialización de estos saberes, ¿no? De buscar instituciones que valoren estos saberes y que lo reconozcan a nivel internacional, ¿sí? Incluso muchas de estas comunidades se han acercado del sector privado también, ¿no? Para nuevas alianzas también, ¿no? Aquí, por ejemplo, les paso algunos platos, ¿no? Que son producidos con hojas de plátano, ¿no? Por empresas que se han acercado, ¿sí? En verdad no son las empresas que han logrado acercarse, ¿no? Las comunidades han buscado estos tipos de proyectos, ¿no? Que llamamos acá proyectos de cadena de valor, ¿no? En cuanto a parte vital, ¿no? De la etnografía colaborativa, acá en esta diapositiva tenemos algunas fotos
los talleres, ¿no? Que hemos ofrecido con base en temas solicitados por los maestros, ¿no? A lo largo de la investigación. Ahí tenemos desde la izquierda hacia la derecha, ¿no? Tenemos el uso de la etnobotánica desde estos senderos, ¿no? Para utilizar los nombres de especies en la lectoescritura, ¿no? Tenemos en el medio una foto del llamado juego del Urutú. Urutú sería una culebra, ¿no? Más bien una boa, ¿no? Una culebra peligrosa. Este juego que fue planteado por los maestros, él sería un juego que cambia las reglas del juego del ahorcado, ¿no? Y entonces, valiéndose de una canasta típica de los baños que está en la foto, ¿sí? Y valiéndose igual de las adivinanzas y de las dramatizaciones, ¿no? De la mímica, ¿sí? Los maestros intentan enseñar sus lenguas, ¿no? En las clases de las escuelas Baniwa, ¿no? Y por último, allá a la derecha, hay la organización de eventos deportivos, también bajo alianzas, también con asesoría de investigadores, ¿sí? Los eventos deportivos con la creación de la llamada Arena Río Negro, ¿no? Es una arena que está dentro de la comunidad, ¿sí? Y que igualmente contiene prácticas orales y escritas en lenguas originarias también, con las narraciones de los partidos en los idiomas, ¿no? En las lenguas originarias, y también con las cartas de invitación también, porque estos eventos deportivos incorporan el rasgo itinerante, ¿no? Del aspecto interétnico de la zona, ¿no? Entonces, hay muchos equipos que van a jugar que son de afuera de la comunidad, ¿no? Y estos torneos, la idea es que estos torneos se van rotando, ¿no? En las comunidades, ¿sí? Entonces ahí tenemos un enlace importante, ¿no? Que sería el siguiente: la enseñanza a través de la investigación sistematiza los temas investigados por la escuela, los temas del territorio, y pueden generar estos proyectos de cadena de valor, ¿no? Como por ejemplo la investigación y confección de artesanías, de cerámica. Hay un caso clásico de los Baniwa con el ají, que es vendido incluso afuera del país, el turismo comunitario también, y otro proyecto, la Arena Río Negro, la arena deportiva, ¿no? Y muchos de estos proyectos valoran justamente las artes de estos pueblos, ¿no? Dentro y fuera de sus territorios, ¿no? Ya estamos terminando las diapositivas. Entonces, esta práctica de los senderos, por ejemplo, se las comparten en los encuentros de autoformación entre los maestros, ¿no? Esto es importante, una herencia del movimiento asociativista, ¿no? Porque hoy la formación es bastante variada, ¿cierto? Hay incluso maestros que se forman en línea, ¿no? Maestros indígenas que se forman en línea, ¿no? La primera oferta de magisterio indígena en los 90, bajo las alianzas con los investigadores, ¿no? Fue importantísima, pero hoy hay universidades privadas que ofrecen cursos, ¿no? Ah, y estos maestros hoy con la internet, a veces es más fácil acceder en línea para obtener grado, ¿no? Porque la logística en la zona es carísima, ¿no? Es muy costosa, ¿no? Y entonces es importante porque estos seminarios, ¿no? Son momentos en donde los maestros con más experiencia van a compartir sus experiencias, ¿no? Con los que están empezando, ¿no? Y ahí tenemos un otro sendero que llamo de grietas, ¿no? Que serían justamente el momento de los maestros más experientes, ¿no? Que el momento en el cual ellos comparten cómo encontraron grietas para desviarse de la educación colonialista, ¿no? Entonces, una llamada grieta, ¿no? que observamos fue justamente el momento de la arena deportiva, ¿no? ¿Por qué?
porque aunque la religiosidad cristiana, sobre todo, desde la New Tribes Mission, ¿no? haya impedido tradiciones visuales, sobre todo las pinturas, las danzas, cerámicas, ¿no? Las rompían las cerámicas delante de los niños, ¿no? Las flautas también, hay toda una tradición de flautas también en los baníos, ¿no? El profesorado se ha valido justamente de las ceremonias de grado de los estudiantes y también de estos eventos deportivos para empezar a poner dramatizaciones con estas prácticas culturales, ¿no? Ahí sería una grieta, ¿no? Encontrar un espacio en donde los ancianos como que permiten que esto pase, ¿no? ¿Sí? Y las dramatizaciones son una clave para esto, ¿no? Por medio de presentaciones culturales, ellos, los maestros, van buscando, ¿no? Estas grietas en los espacios en donde se permite hablar sobre estos temas, ¿no? Porque los valores cristianos son muy fuertes, ¿no? Sobre todo entre las generaciones mayores, ¿sí? Y entonces ahí la arena Río Negro, ¿no? Sería una característica más bien integradora, congregadora de las diferentes etnias, ¿no? Sobre todo estas que llegaron después y que tienen menos poder, y que participan menos en las tomas de decisión, ¿no? Entonces, estos torneos son coordinados por los maestros, ellos que organizan estos torneos deportivos y la arena tiene un protagonismo de los jóvenes, que es un reto importante en las tomas de decisión, ¿no? Porque las tomas de decisión suelen ser parte de las familias fundadoras de la comunidad y de personas adultas, ¿no? No hay mucha participación de los jóvenes. Y en el deporte y en el turismo igual, hay más interés de los jóvenes en este tipo de actividad, ¿no? ¿Sí? Am, muy bien. Entonces, tenemos incluso ahí dificultades de exclusión, ¿no? En las clases, estas etnias con menos poder, sobre todo de las ramas Nucac, Tucano, ¿no? A veces igualmente sufren prejuicio en la escuela también, ¿no? Porque los hegemónicos son los Baniwa, ¿no? Ellos son los fundadores de la escuela, de la comunidad y todo, ¿no? Y en el deporte, me parece que hay más espacio para que todos participen, ¿no? Incluso que todos hablen en sus lenguas también, en las narraciones también, ¿sí? Y esta forma de integración, de invitar a todas las etnias a participar de los eventos, me parece que es justamente una incorporación de los principios interétnicos del Dabukuri, que ya existen en la zona ya de manera originaria, ¿no? ¿Sí? Y otros aspectos de estos eventos que son importantes son lo que llamamos de comensalidad, por ejemplo, ¿no? Las prácticas alimentarias, ¿no? Que igualmente ocurren en los eventos deportivos, además de las dramatizaciones, y que igualmente son prácticas integradoras también, ¿no? Por la alimentación, las personas igualmente se integran, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, o sea, estos son principios originarios, ¿no? Por medio de estas celebraciones interétnicas, ya hace siglos, estas etnias arreglaban patrimonios, compartían cosechas, ¿no? Y ahora esto está, me parece que se mantiene con otros ropajes, ¿no? Ya estamos terminando. Entonces, la valoración de las artes, sobre todo de las artes Baniwa, se encadenan con estos proyectos de investigación, sobre todo de las fibras vegetales, de las cerámicas también, que suelen ser encontradas en el suelo de estas comunidades, ¿no? Y estas investigaciones y el diseño de la venta de artesanías, de la ají también, ¿no? Estas investigaciones y estas ventas fueron planteadas, de hecho, por estas escuelas Baniwa, ¿no?
Y así como el turismo comunitario, ¿no? Todas estas son prácticas alternativas a la explotación extractivista, ¿no? Y además de estos proyectos de cadena de valor, hay igualmente el registro, ¿no? Y valoración de otras formas de fabulación, ¿no? Acá me refiero al texto de Antonio Cândido, ¿no? Que amplía, ¿no? La noción de literatura en cuanto formas de fabulación, ¿no? Ah, no solamente de la escritura, ¿no? De libros, ¿no? Entonces ahí me parece que es importante que los senderos, así como los petroglifos, funcionen como si fueran temas generadores, ¿no? Son tenemos ahí investigaciones de los maestros Baniwa que justamente recuperan estas narrativas provenientes de los petroglifos, ¿no? Tenemos también las narrativas contadas en estos recorridos turísticos también. Y por fin tenemos también las nuevas versiones de las narrativas en estos nuevos escenarios, ¿no? Con las comunidades que se desplazaron, ¿no? Porque las narrativas, esto es típico, ¿no? De la literatura oral, ¿no? La capacidad de recontar la historia muchas veces de muchas maneras, ¿no? Entonces ahí tenemos fuentes de literatura también, ¿no? Y parte de estas que llamamos fabulaciones, ¿no? Han sido publicadas en revistas interculturales, ¿no? Como estas que están ahí, que publicamos hace algunos años, ¿no? Esta de la derecha, la última a la derecha, es una más reciente que es una compilación de narrativas de chamanes Baniwa, ¿no? Incluso hubo un proyecto que se llamaba Escuela de Chamanes Baniwa también, planteado por las escuelas, ¿no? Entonces, esto es muy interesante como los chamanes Baniwa incluso sueñan a veces con petroglifos, ¿no? Incluso con petroglifos que no se encuentran más, que fueron apagados, ¿no? En las rocas, ¿no? Y algunos chamanes incluso ilustran sus sueños, ¿no? Ahí tenemos a la izquierda un mapa mental de un chamán que está en esta publicación, ¿no? Y este aspecto visual, la tradición visual es vital, ¿no? Pues algunos de estos petroglifos, como el que está a la derecha, ¿no? Son interpretados con base en la posición de las rocas, por ejemplo, ¿no? O sea, la reclinación de la roca, como esta que está reclinada, sería una huella de los espíritus fundadores, por ejemplo, ¿no? Y estos son los chamanes que saben, claro, ¿no? ¿Sí? Y esto es interesante porque hay este dicho, ¿no? Que justamente los orígenes son ángulos, ¿no? Entonces, por medio de este ángulo de la piedra, de la roca reclinada, hay ahí una mirada, ¿no? Un tema generador de historias del pueblo Baniwa. Ya estamos terminando. Y entonces ahí tenemos otro aspecto que me parece interesante, es que la difusión de las llamadas literaturas indígenas, ¿no? Escrita por los Baniwa, por ejemplo, por muchos otros pueblos, ha sido incluso un modo de reeducar la población brasileña en general, ¿no? En cuanto herramienta de sensibilización, ¿no? De la población en general, ¿sí? Entonces, estas literaturas suelen acompañar alternativas a los mercados editoriales incluso, ¿no? Hoy hay un acercamiento interesante entre las escritoras, los escritores indígenas y los editoriales cartoneros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en la foto, a la izquierda, tenemos a André Baniwa, que está al lado de un petroglifo, ¿no? André incluso reclama que los petroglifos serían una escritura tradicional de los Baniwa, ¿no? Y a la derecha tenemos
fotos de un artista plástico Baniwa, ¿no? Se llama Denilson Baniwa, que igualmente se vale de los iconos, ¿no? Que están, de los petroglifos, ¿no? Para su arte urbano, ¿no? Él utiliza, se vale de estas tradiciones para producir arte urbano, ¿no? En muros y todo eso, ¿sí? Y ya la última diapositiva, se lo juro, ¿sí? Ahí tenemos entonces por fin que el paradigma colonialista de la escolarización, o sea, los contactos y conflictos de la escolarización entre indígenas y no indígenas, ¿no? Se acercan de este concepto de territorialización que me parece que es importante, ¿no? Entonces, bajo este concepto observamos cómo las escuelas investigan sus orígenes de poblamiento originario, ¿no? Y también con la territorialización investigamos cómo estos pueblos manejan sus nuevas instituciones, cómo traducen nuevos conceptos, ¿no? Como escuela, ¿sí? Y ahí tenemos entonces que los senderos pueden ser mezcla, pueden ser resignificación, pueden ser traducción de las matrices de escolarización colonialista, ¿no? Los senderos también pueden ser la enseñanza a través de la investigación, ¿no? Los senderos pueden ser las grietas que mencionamos también, los senderos por el bosque, por la selva, los senderos turísticos, ¿no? Entonces sería una metáfora para estos múltiples caminos, ¿no? Desde una mirada más descriptivista, ¿no? Que forma estas etnografías colaborativas. Perdón por hablar tanto y creo que sería esto, ¿sí? Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, Antonio. Me parece que tu charla nos ha provisto de elementos para pensar también las políticas de la lengua en general y en particular las políticas de la lengua en las comunidades indígenas. Por favor, abrimos un momento de preguntas, de inquietudes, de conversación, de llenar algún vacío que se haya quedado por ahí. Por favor, no sé si alguien quiere participar. Por favor. Sí, sí, creo que sería el tema de las formas de sistematización. Creo que por ahí, bueno, yo- nosotros tenemos el caso del audiovisual, ¿no? Que las comunidades han demandado bastante, ¿no? Ahí el ejemplo de Brasil clásico es con una ONG llamada Video en las Aldeas, ¿no? Sí, sería BNA, sí, Video en las Aldeas, ¿no? Bueno, yo creo que incluso son formas, son otras formas de lectoescritura, ¿no? Que estamos hablando ahí. Podemos ampliar con este tema de los medios, podemos ampliar para ampliar la idea de lectoescritura también. Le comento esto porque estos maestros han reclamado bastante. Incluso esto es tema de los talleres más recientes, ¿no? Porque bajo estas alianzas entre las comunidades y las universidades, muchos de los maestros han propuesto cursos de profesorado que tienen el currículo que llamamos post-factum, ¿no? Post-hecho, ¿no? Entonces, las comunidades se reúnen con los investigadores, con las universidades y proponen los temas que quieren para el curso de profesorado. Y este tema que usted comentó justamente es uno de los más
solicitados, ¿sí? Entonces, sí, esto aparece bastante, sobre todo en las demandas por enseñanza superior, las demandas que quieren estudiar los maestros del noreste amazónico, por ejemplo, ¿no? Ellos solicitan bastante justamente formas de sistematización. Y esto me parece muy importante, sobre todo a lo largo de la pandemia, ¿no? Esto se quedó muy claro, que yo estuve trabajando en algunas universidades amazónicas durante la pandemia, ¿no? Entonces, nosotros hablábamos mucho sobre esto. Por ejemplo, ya no adelantaba, por ejemplo, en clases de antropología, preocuparse en pasar contenidos, pasar etnología clásica a los pueblos originarios, pues tocaría justamente empoderarlos con medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí propusimos, por ejemplo, convenios con algunas ONGs que trabajaban con radios internacionales, ¿no? Entonces, una ONG fue muy importante en este proceso, la Cultural Survival, por ejemplo. Entonces, por ahí, ah, dentro de las universidades, empezamos a conectarnos con estas radios internacionales para producir contenidos sobre la pandemia, por ejemplo, en las lenguas originarias, ¿sí? Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con las demandas por una nueva educación superior propuesta por los maestros indígenas, ¿sí? Sí, de nada, sí. Muy buenas noches, Antonio. ¿Cómo le va? Primeramente, para felicitarle por la intervención y por hacernos conocer esta bonita cultura banigua y en la cual me surgen unas interrogantes. Entonces, no sé si usted me podría comentar, tal vez en base a su experiencia, porque Boaventura de Sousa Santos, Pablo Freire nos han dicho que hay que sentir desde el momento que tú te enriqueces de esta población, tú vas a sentir cómo ellos sienten, cómo ellos se expresan. Entonces, estas dos preguntitas sería, en base a, ¿cuál fue tu acercamiento? ¿Qué es lo que tú sentiste cuando te enriqueciste de esta población, de esta comunidad banigua? ¿Cuál fue tu sentir desde tu pensamiento medio occidental, que se podría decir? ¿Cuál fue tu pensamiento o qué te inculcó esta comunidad banigua? Y como una segunda interrogante sería que en base a la globalización, ¿tú qué viste que o cuál fue el detonante de la aculturación en base a la comunidad banigua? ¿Qué se vio de diferente o se está perdiendo en la comunidad banigua? Muchas gracias. Sí, gracias, Leonardo, por las preguntas muy pertinentes, ¿no? Bueno, yo quería señalar que me parece que hay más similitudes entre las etnografías colaborativas que diferencias con los estudios decoloniales, por ejemplo, ¿no? Con lo que propone Boaventura y otros investigadores, otras investigadoras también, ¿sí? Hay mucho más similitudes que diferencias. Yo creo que son estudios complementares, ¿no? De pronto, la diferencia es que cuando llamamos de etnografía, estamos señalando la metodología, ¿no? Tenemos metodologías que nos gustan utilizar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nos sentimos obligados a investigar in situ, a tener ah, organización de los cuadernos de campo, ¿no? Y me parece que otras miradas de los estudios decoloniales, por ejemplo, no sienten esta necesidad, ¿no? De tener un método tan cuadriculado, ¿no? Más bien, ¿sí? Entonces, creo que, pero son estudios complementares, ¿no? Me parece que son estudios complementares. Y sí, bueno, mencionaste a Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire fue importante para la formación de estos maestros, ¿no? Sobre todo por la influencia de la teología de la liberación en fines de los años 80, ¿no? Fue muy influyente ahí, sobre todo en la enseñanza de adultos, ¿no? Y sobre el tema de la aculturación, yo
tengo mis reservas sobre el término, ¿sí? Me parece que conectando un poco con lo que el señor dijo, preguntó, me parece que la búsqueda por otros medios para resistir también a estos conflictos con los de afuera, ¿no? Nos enseña mucho sobre cómo estas culturas también tienen el derecho al cambio, también, ¿no? Los pueblos originarios también cambian, también filtran sus cosmovisiones también, ¿no? Entonces hay muchos estudios de los Baniwa, hay muchas etnografías justamente sobre cómo personajes de la eva- evangelización de la New Tribes Mission ya se han incorporado a las narrativas míticas de los Baniwa, porque hay algunas narrativas de ancianos Baniwa que ya marcan la diferencia antes y después de Sofía, por ejemplo, que fue una misionera importante para estos procesos, ¿no? Pero no fue importante porque logró alcanzar la conversión. Esta sería la mirada occidental, ¿no? La mirada de la misión. Pero en la mirada de los Baniwa, Sofía es importante porque sobrevivió a intentos de envenenarla, ¿no? Intentaron matarla con veneno y ella no murió. Entonces ella es especial por esto. Entonces es una personaje nueva en narrativas de la cosmovisión Baniwa, ¿no? Y que me parece que nos muestra justamente esto. Estas culturas también tienen el derecho al cambio, a cambiar también, a elegir si hay cosas buenas y malas de su cultura y quieren am, cambiar también. Me parece que el tema del cambio hoy es ya está más profundizado en los estudios, ¿no? Y antes, cuando mencionaba, por ejemplo, del estructuralismo, de la lingüística, de la antropología, ¿no? El estructuralismo clásico no, me parece que no reservaba el derecho al cambio a estas culturas, ¿no? Que sería tal vez un rasgo eurocentrado, ¿no? De estas propuestas en comienzos del siglo XX, pero ya, esto ya se ha cambiado un poco, me parece, ¿sí? Y gracias por las preguntas, ¿no? En el inicio, si bien se habló de los temas religiosos y cómo se dieron fuertemente en estas culturas particulares, que llegaron a demonizar los saberes culturales, me gustaría saber cuál es el rol de la religión actualmente dentro de esos culturales. Me voy más con esta pregunta porque cuando estaba revisando el libro, vi que incluso citaban versículos bíblicos. Sí, 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 eso me parece interesante. exacto. Sí, Perdón, claro, claro. o sea, sobre eso mismo, yo me formé en los años 60 y 70 en un colegio salesiano en Guayaquil. Hasta hace pocos años la ciudad más poblada del Ecuador. Hoy parece que la ciudad más poblada del Ecuador es Quito. Y no tengo ninguna duda del carácter civilizatorio del proceso de las misiones salesianas en términos de instruir desde la religión católica básicamente, incidir sobre la poligamia, sobre todo en las comunidades Shuar y Achuar en el sur oriente del Ecuador. Pero, por ejemplo, los salesianos en el Ecuador al menos han producido una de las informaciones etnográficas más importantes que hay en el país. Son, no sé si miles de números de la revista Mundo Shuar. Entonces yo recuerdo de adolescente en el colegio, ciertamente desde una perspectiva exótica, en el coliseo del colegio unas danzas indígenas Shuar y después la primera vez que yo tuve experiencia real, creo, con la chicha, fue precisamente
en ese proceso de exotización, sin duda alguna, ¿no? Traían a grupos de danzantes, nos hablaban sobre el mundo shuar, cómo los salesianos se sacrificaban y trabajaban en el oriente, pero de todos modos eso produjo un saber etnográfico, produjo al menos en una comunidad, digamos, de clase media en el Ecuador, en Guayaquil, la conciencia de una noción intercultural. No se decía eso en los años 70, no habrá que esperar hacia los años de 1990, justamente un dirigente Shuaran Caracas, importante en el proceso del primer levantamiento indígena de los años de 1990. Entonces, me quiero montar en la pregunta de la persona que planteó esto de la religión, porque no cabe duda de que hay ahí un proceso de imposición, de modificación de cosmovisión, pero al mismo tiempo hay algo, ¿sí? Que eso produce, hay algo que se recoge, que se documenta sobre esa cultura. Ciertamente lo ideal es que no se documente nada de esa cultura, que se la deje vivir, pero entonces, ¿cómo pensar, aprovechando esta pregunta, si las misiones salesianas continúan, si hay una visión distinta con respecto del trabajo y realmente a qué nos atenemos cuando el Estado Nacional necesita de todas maneras cómo acercarse a estas comunidades más alejadas de los centros urbanos centrales de un país. Sí, sí, muchas gracias, profesor, por este comentario. Me parece importante incluso para la investigación del compañero Leonardo, ¿no? Que investiga la resistencia, ¿no? Del derecho, ¿no? Muy importante el comentario del profesor Fernando sobre Guayaquil y todo. Y gracias por su pregunta. Entonces, sí, las misiones siguen y creo que hubo un cambio de metodologías, de miradas, sobre todo de los salesianos, ¿no? La teología de la liberación fue importante en todo nuestro continente, ¿no? Y los salesianos siguen actuando, ¿no? Trabajando en el noreste amazónico. Fueron denunciados, ¿no? En el Tribunal Internacional de Haya en los 80, en este periodo de la crisis de la minería, se explotó la crisis de la minería y los salesianos igualmente, de manera casi concomitante, fueron anunciados en el Tribunal de Haya, ¿no? Después de esta cosa, ¿no? Después de este proceso, ¿no? De este juicio internacional, los salesianos me parece que, por lo menos allá, en el noreste amazónico, cambiaron un poco la mirada, ¿no? Y yo creo que se puede observar el mantenimiento de las misiones por muchas ópticas, ¿no? Por muchas miradas. Por ejemplo, en las relaciones entre indígenas y no indígenas, me parece que a veces es estratégico mantener también la misión porque a veces son aliados interesantes para la comunidad. Y al otro lado también, ¿qué serían de las misiones si no estuvieran en estos territorios? Entonces las misiones también hacen sus esfuerzos por adaptarse a los territorios. Le comento un ejemplo. Muchas de estas metodologías de enseñanza a través de la investigación son también hoy utilizadas por misiones cristianas para aportar a escuelas de otras etnias. No, pero incluso de los bañios también hay. Porque es lo que les comentaba. La propuesta de escolarización propia todavía no alcanza a todas las comunidades, son muchas comunidades. Por esto que me parece que alianzas son siempre importantes, ¿no? Entonces, hay misiones que se adaptan a los discursos, a las prácticas del movimiento indígena
¿sí? Y también, por otra mirada, también se pueden observar patrones, ¿no? Aspectos de la organización social de los Baniwa y de otras etnias en cómo se han formado los pastores, las iglesias indígenas en la región. Entonces, sobre todo los hombres, ¿no? Que se forman, que se ordenan, ¿no? En la iglesia católica y también en las iglesias protestantes, son elegidos por las comunidades bajo categorías nativas de estas comunidades. No es algo randómico, ¿no? Y hay un proceso muy fuerte de los Baniwa que tiene que ver con lo que ellos llaman de conferencias bíblicas. Estas conferencias bíblicas también son fundamentadas en estos principios de itinerancia y de contactos interétnicos, ¿no? Entonces, los liderazgos de las comunidades solicitan que la conferencia suceda en su comunidad. Esto es importante a nivel simbólico. Esto genera prestigio a la comunidad que funciona como el local, ¿no? En donde va a suceder la conferencia bíblica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay criterios para que existan los ancianos de la iglesia cristiana Baniwa también. Entonces, por ahí también se puede observar rasgos de la organización social originaria de los Baniwa. Es una iglesia que funciona bajo sus categorías también, ¿sí? Porque ya hay muchos pastores que son Baniwa, ¿no? En muchas de estas comunidades. No hay solamente pastores no indígenas en esta zona. Ya se formaron muchas personas que son de estos pueblos y ellos siguen ahora con este mensaje, ¿no? Cristiano. Muy bien. Gracias por la paciencia, la escucha, la participación de las personas que han venido. Espero que de algún modo en el futuro cercano, si no están vinculados a la universidad, se vinculen. Esta es una universidad que piensa la multiculturalidad de manera crítica desde distintas áreas del saber. Y le agradezco muchísimo, Antonio, por esta charla que nos ha abierto el conocimiento y que nos permite pensar sobre todo a nosotros mismos. Es decir, nosotros como país multicultural, multiétnico, plurinacional, nos permite reflexionar sobre las tareas que como Estado nacional, como zona central, podemos tener con respecto de las culturas indígenas. Gracias por su compañía, su presencia, Diego, fraterno del IBECI, y buenas noches. Gracias con el público del streaming.